redacción de hallazgos en la investigación cuantitativa. Nuevamente, bienvenidas a todas las personas que han accedido. Los objetivos de este taller son específicamente estos 4 que tenemos acá. Orientar sobre la organización y presentación de la información recolectada en la investigación cuantitativa. Sabemos que cuando hacemos investigación cuantitativa, pues tenemos muchos datos. Cada persona quizás que participó de la investigación llenó un cuestionario que puede haber sido en papel, puede haber sido electrónico, puede haber sido por teléfono, o sea, de alguna manera usted va a tener datos para muchos participantes, ¿verdad? Digamos de 50 participantes en adelante. Así que eso es lo que vamos a estar mostrando de cómo organizarnos y presentar esa información. También la intención de este taller es presentar algunas consideraciones que debemos seguir específicamente cuando vamos a redactar los hallazgos de la investigación. Y en este sentido, pues se exponen 3 cosas. Las formas recomendadas para presentar lo que son números. En la investigación cuantitativa vamos a estar haciendo uso de números, muchos números. Así que voy a exponer cómo se recomienda que se presenten los números. También las formas recomendadas para presentar información estadística. Ya no tanto como números, ¿verdad?, solitos, sino de manera estadística. Cómo se presenta un %, cómo se presenta un promedio, etcétera. También estaré mostrando alternativas para redactar de forma variada. Muchas veces en la investigación cuantitativa, pues utilizamos mucho el % y decimos el tanto por ciento de los participantes indicó esto, el tanto por ciento, y entonces no le dan variedad, ¿verdad? No le damos variedad porque siempre usamos el mismo tipo de oración. Así que con este taller yo espero que podamos ver distintas maneras en que podemos redactar para hacer ese documento, ese informe final de una forma entretenida, ¿verdad? Que sea agradable al lector porque es variada. También estaré haciendo recomendaciones sobre el uso de tablas y gráficas en lo que es la investigación cuantitativa. Y voy a repasar pocos aspectos, asuntos sobre la redacción pertinente al informe de investigación, como por ejemplo el lenguaje inclusivo, el uso de APA y el destaque de las variables o categorías que se presentan en ese escrito. En cuanto a la organización y presentación de la información que colectamos, pues tenemos varias maneras de organizarnos. Podemos desarrollar un bosquejo, o lo primero que debemos hacer, ¿verdad?, es desarrollar un bosquejo de la forma en que se van a discutir esos datos. Ya yo recogí muchos datos, los tengo en una base de datos, los tengo en un banco de datos y digo, ok, ahora, ¿cómo yo presento esto? Así que eso es lo primero que se debe hacer, un bosquejo de la manera en que se pretende presentar. Y hay 2 formas de hacer esa presentación. Podemos presentar estos hallazgos según el orden de los objetivos de la investigación. Nuestra investigación tiene unos objetivos, tiene 3, 4, 5, 7, 8 objetivos, pues podemos decidir hacer esa presentación escrita de acuerdo a los objetivos de nuestra investigación. Como estamos hablando de estudiantes, muchas veces es una tesis, ¿verdad? Así que los objetivos de mi tesis, pues son los que me pueden guiar, ¿verdad? Puedo hacer el bosquejo de acuerdo a esos objetivos. Pero también esa presentación se puede hacer de acuerdo al instrumento que trabajamos para la investigación. Así que podemos hacerlo usando los objetivos y decir, bueno, para el objetivo 1, estos son los hallazgos, para el objetivo 2, estos son los hallazgos, o podemos presentarlo según el cuestionario o instrumento que hayamos usado. ¿Okay? Así que si la parte 1 de su cuestionario o instrumento se refería a un tema en específico, pues puede discutir todo eso primero. Después de todo, ese cuestionario, ese instrumento fue creado con los objetivos, así que ¿verdad?, va a estar de acuerdo, no es que va a ser tan diferente, pero en ocasiones ese instrumento puede tener temas mezclados de lo que son los objetivos. Una segunda cosa que tenemos que hacer es decidir cuándo se van a utilizar tablas y gráficas de todos esos hallazgos, ¿verdad? ¿De qué yo quiero presentar una tabla? ¿De qué es importante presentar una gráfica? ¿Okay? Así que no tenemos que hacer tabla de todo ni gráfica de todo, sino que hay que seleccionar. Así que veo todos esos datos y decido de qué es que yo quiero presentar tablas o gráficas. Y tercer paso, redactar entonces los hallazgos de acuerdo al bosquejo que preparé
y a las tablas y gráficas o figuras, ¿verdad? O cualquier otra figura que yo vaya a utilizar para presentar. ¿Okay? O sea que el tercer paso de todo es la redacción. En términos de la redacción de los hallazgos, como les dije antes, pues les voy a estar hablando de la presentación de los números, de la presentación de información estadística y de la escritura variada en ese informe de investigación. Formas recomendadas para presentar los números en el escrito. Bien, pues aquí empezamos con las primeras recomendaciones, ¿ok? Los números menores de 10 siempre deben estar escritos en palabras, seguidos de un paréntesis que presenta ese número, ¿ok? Así que comenzamos con la palabra que representa ese número y después el dígito, ¿verdad? El dígito que lo representa. Y ahí tienen ejemplos. Un total de 9 estudiantes ya tomó la clase de investigación, o sea que si en sus hallazgos usted tiene 5 personas indicaron esto, pues entonces ese 5 debe ir escrito primero en palabra, seguido por el paréntesis con el dígito. Si la cantidad a escribir es mayor de 9, o sea 10 o más, entonces sí podemos escribir solamente el número. Y ahí tenemos el ejemplo, solo 25 personas indicaron conocer acerca de la andropausia. Ese fue mi hallazgo. Las cantidades se escriben en palabras si están comenzando la oración, o sea, el número no lo vamos a escribir peladito, aunque sea 10 o más, vamos a escribir la palabra si es una oración que está comenzando. Luego le sigue el número en paréntesis. Y ahí tenemos el ejemplo, 250 personas alcanzaron la meta educativa que se habían propuesto. Es opcional poner ese paréntesis después, ¿verdad? O no. Así que es su decisión, pero yo lo recomiendo por si alguien quiere como que rápido ver el número que representa, pues lo tiene en ese paréntesis. Los porcientos, ya aquí estamos, ¿verdad? Empezando a recomendar sobre cómo presentar la información estadística. El porciento es una de las medidas que más utilizamos en la investigación cuantitativa. Y lo primero que les tengo que decir es que porciento son 2 palabras, ¿verdad? Como el énfasis de este taller es la redacción, pues entonces por eso enfatizo, ¿verdad? Que el porciento no se escribe todo juntito, por ciento, sino que son 2 palabras, porque estamos hablando de por cada 100, ¿verdad? Cuántas personas indicaron algo o lo otro. Así que no va unido en el escrito. Decidir cuántos lugares decimales utilizar para la presentación de porcientos y siempre presentarlo, ¿verdad? Esta es una sugerencia con ese mismo número, ¿verdad? De espacios decimales. Y pues de igual forma lo voy a poner en el escrito, en las tablas y en las gráficas. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si decidimos como investigadoras usar un número decimal solamente, pues siempre utilicemos un número decimal. ¿Okay? Si van a ser 2, si van a ser 3. Mi recomendación, pues que sean menos de 3 lugares decimales y preferiblemente 1. Puede ser 2, ¿verdad? Usted quizás ve informes de investigación que le ponen dos dígitos, ¿verdad? Después del punto. Así que es su decisión, pero a mí me gusta que se vea con un solo lugar decimal. Si alguien está confundida con lo que estoy diciendo, pues ahí está el ejemplo, ¿verdad? Dice, el 75.2% de los participantes señaló que le gusta bailar salsa. ¿Okay? Lugares decimales significa cuántos números yo tengo después del punto. Y pues siguiendo la recomendación, pues ahí tenemos solamente el dígito 2 después del punto, ¿verdad? 75.2. Casi siempre cuando calculamos por cientos tenemos algún número decimal después del punto, ¿verdad? Es raro que tengamos un número plain, ¿verdad? A menos que tengamos 100 participantes y entonces pues la cantidad, ese por ciento, pues siempre va a ser 0.0. Pero si no son 100 participantes, como es en la mayoría de las investigaciones, pues por lo general vamos a tener algún lugar decimal. Así que a eso viene la recomendación. Si después de ese punto decimal, digamos que usted calculó y le da 20%, así plain, pero su decisión fue que va a poner un lugar decimal, pues va a poner 20.0. ¿Ok? O sea que siempre vamos a estar usando ese lugar decimal que yo decidí colocar.
En el escrito se utiliza la palabra por ciento, no su símbolo. ¿Okay? Cuando yo digo en el escrito, es cuando usted está redactando la oración. No debe decir el 85 y el símbolo de por ciento. ¿Okay? El símbolo se utiliza si la cantidad porcentual está dentro de paréntesis. Esto último solo ocurrirá cuando se haya señalado en palabras la cantidad que representa ese por ciento. Y esto pues a veces no es tan fácil verlo así, solamente mencionándolo, sino que hace falta el ejemplo. Y ahí tienen los 3 ejemplos. El 80.5% de las madres trabaja fuera del hogar. Solo 15 de ellas, 5%, quieren dejar de trabajar. 10 jóvenes indicaron no haber probado el alcohol para un 5%. Fíjense que ahí está la palabra por ciento porque es parte del escrito de la oración. Solamente aquí en el segundo ejemplo es que vemos el símbolo de por ciento porque estamos hablando de que solo 15 de ellas y eso representa el 5% de la población total. Recuerden ir anotando por ahí sus preguntas, las dudas que les surjan, ¿ok? Cuando la cantidad porcentual es menor, es igual o menor de 50, se escribe el artículo un en la oración para hacer referencia al por ciento. Vuelvo, ¿verdad? Estamos hablando de redacción de hallazgos. Así que tiene mucho aquí que ver el español dentro de lo que estamos, ¿verdad? Nosotras comentando. El artículo, así que eso que dice un, el, ¿verdad? Pues a eso es que me estoy refiriendo, la utilización de ese artículo en la oración cuando tenemos un número porcentual u otro. Si es 50 o menos, usamos un. Y si es más de 50 usamos el. ¿Por qué? Porque de un 100%, recuerden que el por ciento representa, ¿verdad? Cuántos de cada 100 participantes piensan de una manera u otra. Pues entonces, dentro de ese 100, solamente tenemos 2 50. ¿No? Por eso podemos decir un 50 dijo esto y otro 50 dijo lo otro. Si tenemos el 75%, pues fíjense que dentro de un 100% no puede haber 275, solamente tenemos uno. Por eso podemos indicar el 75%. Así que si ese número cabe más de una vez en el 100, pues la instrucción está más sencilla ahí, ¿verdad? Estamos diciendo que 50 o menos se indica un, porque cabe 2 veces en el 100, y más de 50, pues solamente cabe una vez, por eso se utiliza el artículo el. Y ahí están los ejemplos. Un 15% de los participantes o las participantes prefiere la comida vegetariana. El 62.9% de la matrícula del gimnasio tiene alguna condición de salud. Un 50% quiere la estadidad para Puerto Rico. Solo 15 mujeres indicaron no saber guiar. Esto representa un 2% de la población encuestada. Fíjense el uso de un y el. Casi la totalidad de las personas, específicamente el 93.9%, no quiso aceptar la ayuda. Seguimos con la estadística. El verbo, este es otro asunto bien importante cuando hablamos del por ciento o alguna otra medida relativa. Ese verbo va en singular. El mismo va en plural solo cuando el sujeto de la oración es también en plural. ¿Okay? Así que aquí combinamos, ¿verdad? La matemática con la redacción. El 75.2% de los y las participantes señaló que le gusta bailar salsa. Es muy común que usted vea informes que dicen el 75.2% de los y las participantes señalaron que le gusta bailar salsa. Es que el sujeto aquí no son las participantes, es el 75.2% de esas participantes. ¿Okay? Así que esto también es un asunto de bastante error en las cosas que leemos, pero de ahora en adelante pues no las cometemos cuando vayamos a redactar. ¿Okay? Dice, el 80.5% de las madres trabaja fuera del hogar.
Estamos hablando de 1% de madres que trabaja fuera del hogar, así que es un sujeto singular. Si decimos 10 participantes sintieron miedo, y no podemos decir 10 participantes sintió miedo. Así que estamos hablando de un sujeto en plural porque son 10 participantes. La mayoría de las personas no conoce al actor. Piense que ahí es en singular porque estamos hablando de la mayoría de las personas. Muchos de ellos estaban inseguros, pues ahí el verbo va en plural porque estamos hablando de muchos de ellos. Sería muy raro decir muchos de ellos estaba inseguro. Aquí vamos entonces a hablar de otras estadísticas que no es el %, que no son, ¿verdad?, el %. Al utilizar otras medidas estadísticas, pues debemos conocer cuál es el símbolo que le corresponde, porque quizás en el %, pues ya sabemos que es bolita, palito, bolita, pero muchas veces no sabemos, el promedio de edad de este grupo fue de 25 años. Y si lo quiero poner en un paréntesis, como hicimos con el %, ¿verdad?, anteriormente, pues no sé qué símbolo usar para ese promedio. Así que es bueno que ustedes conozcan cuáles son los símbolos estadísticos que se utilizan para las medidas estadísticas, ¿ok? Y ahí tienen algunos ejemplos. Promedio tenemos ese símbolo que es como una U con un rabito al frente. Ese es el símbolo que se utiliza cuando estamos hablando del promedio de una población total, ¿ok? Y la X barra se utiliza cuando es el promedio de una muestra. Igualmente con la desviación estándar, el primer símbolo que tenemos ahí, que entiendo que es un alfa, se utiliza cuando es la desviación estándar de la población en general, y la S cuando es la desviación estándar de la muestra. Ahí tenemos dos símbolos de coeficientes de correlación. En coeficientes de correlación hay muchísimos, ¿verdad?, diferentes, así que hay que saber, dependiendo de cuál es el coeficiente que estoy usando en mi investigación, pues conocer cuál es el símbolo que se utiliza. Igualmente tenemos abajo el símbolo de lo que es la población y la muestra. Las que tomaron estadísticas saben que la N mayúscula hace referencia al total de personas que componen una población y la N minúscula se utiliza cuando es el tamaño de la muestra. ¿Okay? Así que eso para que sepan que si lo van a presentar de alguna manera en su escrito, pues deben saber cómo es que se simboliza, ¿verdad? Y aquí tenemos ejemplos. Y dice, solo se utilizan los símbolos cuando se comenta la medida estadística indirectamente. Por ejemplo, casi la mitad de los participantes necesitó que le leyeran el cuestionario. Si usted quiere especificarle a las personas qué es eso, cuántos eran casi la mitad, pues usted le pone que la N, ¿verdad?, ese tamaño que yo estoy hablando de que es casi la mitad, esa N es igual a 49. Esos son los que necesitaron que le leyeran el cuestionario. Esto todo se hace con la intención de que la persona que está leyendo su investigación pues entienda mejor, ¿verdad?, de qué es que me están hablando. En el segundo ejemplo, ¿verdad?, recuerden, estos son como extractos de cosas escritas dentro de un informe de investigación. Utilizando el coeficiente de G cuadrado, se observó una correlación moderada alta entre el género y la actitud hacia las relaciones sexuales premaritales. Si usted no dijo el G cuadrado que se observó fue de 0.62, ¿verdad?, y lo está escribiendo de la manera que se redacta ahí, pues entonces usted puede colocar en paréntesis el símbolo de G cuadrado, que es la X, ¿verdad?, que como itálica al cuadrado, igual a 0.62. Eso es si usted le quiere dar específicamente cuál fue el cálculo obtenido para esa G cuadrada. Tercer ejemplo. El promedio de estatura de los atletas participantes fue de casi 6 pies. Como yo dije de casi 6 pies, no le estoy diciendo específicamente cuántos pies fueron, pues entonces fíjense que utilizo el símbolo de promedio y pongo promedio igual a 5.9 pies. ¿Okay? El promedio de tiempo de sueño fue de 5 horas diarias. ¿Okay? Como ahí pues no se indica, ¿verdad?, una medida aproximada, sino que se dice tal cual, pues no hace falta que pongamos ningún símbolo del promedio. El coeficiente, igual pasa en el siguiente, el coeficiente de G cuadrado o chi cuadrado,
resultó en 0.35, demostrando una relación moderada baja entre las variables. ¿Okay? Aquí vamos a las alternativas para redactar de forma variada. Una manera en que podemos darle variedad a nuestro escrito para no escribir todas las oraciones comenzando en el 5%, el 10%, el 25%, el 60%, para no comenzarlo todo de la misma manera, pues sería utilizar equivalencias para los porcentajes que se interesan discutir, ¿verdad? Así que si usted obtuvo un 10%, en lugar de decir el 10% de los participantes o de las participantes indicó esto, pues puede decir una décima parte, ¿ok? También puede decir una de cada 10 personas o 10 de cada 100, ¿ok? Si fuera un 33%, pues en lugar de decir el 33.3% de las participantes piensa que esto, pues usted dice una tercera parte de las personas participantes piensa de esta manera, ¿ok? O puede decir una de cada 3 personas. Si fuera un 75%, pues puede decir 3/4 partes, ¿verdad? Y sigue con su oración, o 3 de cada 4 personas y sigue con su oración. ¿Qué pasa si no le cae justo en uno de esos porcientos? Si el porciento fue de 24.8, usted dice, bueno, pues tenemos 25, es lo más cerca, pues usted en vez de decir una cuarta parte, porque no es exactamente, dice casi una cuarta parte, opina de esta manera, ¿ok? Porque se acerca a esa cuarta parte que es 25. Y como los ejemplos que ya mostré, pues quizás en el paréntesis al final usted pone punto 24.5, o 24.9. Así que estas son maneras en que se puede variar la redacción para no siempre hacerlo de la misma forma. Otra forma, se puede hacer mención del porciento utilizando de referencia la mayoría, ¿verdad? Que viene, es muy parecido a lo que vimos antes. Por ejemplo, ¿verdad? Acá habla del 50%, igual se puede hacer referencia, ahí habla de la mitad, pues en vez de establecer todas esas partes que vimos allá, pues puede hablar de la mayoría de las personas participantes o sujetos, pues indicó esto. A saber, si un porcentaje, un por ciento, está cerca de 80, se puede expresar la inmensa mayoría de los participantes indicó. Recuerde el verbo en singular. Si un porcentaje sobrepasa el 90, si usted dentro de sus cálculos ve que el 93.2% señaló algo, pues puede utilizar casi la totalidad de las personas participantes. ¿Ok? Si el porciento apenas sobrepasa el 50, ese porciento que usted está analizando es de 51.3, puede indicar una mayoría simple. ¿Okay? Así que estas son maneras o alternativas de redactar haciendo referencia a lo que es la mayoría. Ahí hay una nota muy importante, y es que la proporción o porciento mayor en una distribución de frecuencia, la distribución de frecuencia es donde vemos los valores que puede adquirir esa variable, ¿verdad? Y la distribución lo que me dice es cuántos cayeron en cada una de esas categorías. Pues a veces vemos un porciento, digamos que el más alto dentro de esa distribución de frecuencia fue 42.3, y en ocasiones las personas se confunden y escriben la mayoría con un 42.3. La mayoría indicó tal cosa. Un 43.2 o 42.3 no es la mayoría. Para que sea la mayoría, el porciento tiene que sobrepasar el 50. ¿Ok? Así que eso para que lo tengan por ahí guardado, ¿verdad? Y anotado, porque es muy común que se escriba la mayoría de las personas, y a veces esa mayoría es porque el número más alto fue 33%. Y después todos los porcientos pues son menores de 33, y ya la persona dice, pues la mayoría, dijo, no, esa no es la mayoría, porque para que sea la mayoría tiene que ser más de 50%. Así que sí se puede indicar que esa categoría o esa contestación
obtuvo la frecuencia más alta, obtuvo el porciento más alto, obtuvo la proporción mayor, pero no la mayoría. Bien, también se pueden discutir los hallazgos en términos de proporción en lugar de porciento. Proporción y porciento es lo mismo, lo único que la proporción, cuando se multiplica por 100, es que es un porciento. Así que si la proporción usted la divide entre 100, si el porciento usted lo divide entre 100, pues tiene lo que viene siendo la proporción. Así que otra forma de variar es que de vez en cuando diga porciento y de vez en cuando diga proporción, de vez en cuando dice la mayoría, de vez en cuando dice una tercera parte, etcétera, ¿ok? Eso es lo que estoy tratando de que vean, ¿verdad? Acá. Así que si va a utilizar la proporción, ¿qué tiene que hacer? El cálculo que usted hizo del porciento le dio 0.15, le dio 15%, pues entonces usted divide eso entre 100 y dice una proporción de 0.15, opinó esto. Si usted quiere indicar la proporción de uno de cada tantas personas, pues, y eso ustedes quizás lo han escuchado cuando se dan datos, ¿verdad? Cuando se da información acerca de estudios que se han hecho, dicen una de cada 5 personas, una de cada 4, una de cada, pues de esta manera es que se hace. Usted divide 100 entre el porciento que usted obtuvo, digamos que fue el 23%, entonces usted 100 entre 23 y eso le va a dar un número que va a ser lo mismo que el 1 de cada cuántas personas. Y aquí está el ejemplo. Si lo obtenido fue 14%, se realiza esa operación. 100 entre 14 les da 7.1. Así que indica que una de cada 7 personas cumple con la condición que usted está discutiendo, ¿ok? Porque esa condición pues obtuvo el 14%. Como ya hemos indicado, el porciento indica cuántos sujetos de cada 100 cumplen con esa característica que estamos analizando. Así que 18% indica 18 personas de cada 100. Si son 25, pues 25 de cada 100. Cumplen con esa característica o con esa categoría de esa variable, ¿verdad? Si estamos hablando de sexo biológico y decimos femenino masculino, pues si femenino fue 33%, pues 33 de cada 100 de ese grupo cumple con ser del sexo femenino. Si su muestra es menor de 100, que ocurre, ¿verdad? En investigaciones que no se llega al 100%, pues se puede optar por discutir los hallazgos por cada 10 participantes. ¿Por qué? Y se ve mejor, ¿verdad? Si su investigación solamente participaron 50 personas, ¿no? Porque ese fue el número quizás que podía participar dentro de sus criterios de inclusión para participar. Quizás solamente había 50 personas hábiles para participar. Pues como que decir, el 10 de, si el resultado nos da 10%, 10 de cada 100 personas, había 50 nada más. O sea, sabemos que el porciento quiere decir ese número de cada 100 personas. Pero si esa población es más pequeña, como que podemos decirlo 3 de cada 10, ¿verdad? Podemos bajarle. Así que si su muestra es menor de 100, puede optar por discutir los hallazgos, ¿verdad? Como estoy diciendo, por cada 10 participantes en lugar de 100. Para ello, dividirá el porciento obtenido entre 10 y podrá decir, pues, el número resultante de cada 10 participantes. Y ahí tienen el ejemplo. Si lo obtenido es 20%, se realiza esa operación. Como se dice antes, el porciento que calculé entre 10, entonces ese resultado es el que voy a poder usar para decir cuántas de cada 10 personas cumple con la condición que se está discutiendo. Y esto, pues, como les dije, específicamente cuando tenemos poblaciones que no llegan a 100 personas, ¿ok? Para poder ser como que más justas y no, si tengo 40 personas, pues como que no hablar de 18 de cada 100, ¿verdad? Pues, piensa de esta manera porque es que nunca llegaste a 100, ¿ok? Así que esa es la razón para poder querer hacer este ajuste. Bien, en cuanto al uso de tablas y gráficas, solo elabore tablas y gráficas para ilustrar información compleja que no se podría entender bien en el texto. ¿Okay? Si usted
si usted presentó en su cuestionario una tabla grande, ¿verdad? Y entonces redactar sobre todos esos hallazgos va a ser como que mucha información porque tiene que ir discutiendo todas las alternativas que tenía ese cuestionario, todas las aseveraciones para que la gente seleccionara. Pues entonces ahí hace falta una tabla. Hace falta presentar esos datos de manera no escrita, no narrativa. ¿Okay? Recuerde que estamos en investigación cuantitativa. Si fuera cualitativa, pues eso es otro cantar, ¿verdad? Ya es narrativo y todo se escribe. Pero acá, pues como que ofrecer datos nada más que narrando es un poco difícil, así que por eso está el uso de tablas y gráficas. ¿Okay? Al discutir las tablas y gráficas en el texto, solo refiérase a los datos más importantes o más sobresalientes. No repita toda la información que está en esa tabla o en las ilustraciones, gráficas o otra cosa, porque entonces, ¿para qué está usando la tabla si después va a discutir todos esos datos? ¿Okay? Vuelvo al mismo ejemplo, si usted tiene entonces, si decide presentar una tabla con muchos datos, pues entonces no tiene que ir al detalle de decir qué por ciento de cada aseveración dijo qué cosa. ¿Okay? No tiene que ir en ese detalle. Solamente mira esa tabla, dice, mira, este es el dato que sobresale, aquí fue que más dijeron tal cosa, acá fue que más dijeron o que menos dijeron esto. Así que para eso se usa la tabla, para que las personas puedan ver el detalle de los datos, pero usted no se los tiene que discutir todos y cada uno, porque entonces si va a discutir todos y cada uno, pues no presente tabla. ¿Okay? Así que presentamos la tabla para que las personas tengan de referencia cuáles fueron todos los números, pero usted discute en el narrativo solo los que son más importantes. Una sola tabla para ilustrar los hallazgos de preguntas cerradas en un cuestionario en el que todas las premisas o aseveraciones tienen la misma escala de medición. No repite información de tablas en gráficas. Eso es bien importante también. O sea, que recuerden que al principio les dije que se decide qué tablas y gráficas presentar. Así que si yo presenté el género o el sexo en una tabla junto a otras variables sociodemográficas, no vamos a hacer también gráficas. ¿Okay? Ya eso está en una tabla. Me decido o presento tabla o presento gráfica, pero no vamos a presentar la misma información en más de una ilustración. ¿Okay? Esto todo está muy relacionado a lo que es su tema de investigación, ¿ok? Así que, por ejemplo, si usted está haciendo un estudio donde ver, ¿verdad? Donde el género, es muy importante ver cuántas personas de cada género participó, pues usted debe presentar una gráfica o una tabla que contenga esa variable, ¿ok? Así que, pero si género o sexo cae dentro de otras variables sociodemográficas y no hay ninguna particularidad, no se va a hacer ninguna comparación por ese sexo o ese género, no es como algo de que se va a distinguir entre lo que piensan unos y otros, pues eso puede ser parte del escrito sin hacer una gráfica particular para esa característica. Aquí tenemos una tabla, ¿verdad? Muestra de datos sociodemográficos en una investigación. ¿Okay? Y dice selección de datos sociodemográficos, la muestra, fíjense que tenemos ahí el uso de la N grande, quiere decir que era una población total, eran 100 personas, tenemos 50 del sector público, 50 del sector privado, y tenemos 3 variables sociodemográficas. Selección de datos sociodemográficos de la muestra y se presenta sexo, edad y nivel más alto de educación. ¿Okay? Y entonces esta tabla, pues para realizar esta tabla se decidió mostrar tanto el número representado con la N pequeña, ¿verdad? Que estamos hablando de que también es el símbolo de muestra, y se está presentando también el porciento. ¿Okay? Se puede escoger solamente presentar el porciento o solamente el número, así que esas son decisiones que toma la persona que investiga y las tablas se hacen pues de acuerdo a como usted cree que el lector se le va a hacer más fácil. Aquí tenemos otra tabla y esta pues tiene que ver con la recomendación que se hacía ahorita de cuando estamos presentando datos de escalas. ¿Vieron?
¿Qué es una escala? Cuando se presentan alternativas como esta que tenemos acá, muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho. También presenta el número de participantes y el % que representan. ¿Okay? Y esto es nivel de satisfacción con los servicios que se ofrecen en el Centro Académico de Cómputo. Y pues vemos, ¿verdad?, que no hay que hacer una tabla para ver cuán satisfechos están con los programados y otra parte para los talleres y otra parte para el equipo disponible y otra parte. Todas pueden estar porque se usó la misma escala para medir cuán satisfechos están con cada uno de esos servicios. Así que, muy bien, puedo colocar los servicios como está aquí y decir cuántos caen en cada una de esas categorías, o sea, cuántos caen. Si después yo voy a analizar, yo vengo aquí y miro en los muy satisfechos y entonces digo, pues el % más alto de personas muy satisfechas es por la atención recibida, porque fue el 86.4. Fíjense que es el aspecto donde el % es más alto para mucha satisfacción. ¿Ok? Así que después que yo tengo la tabla, entonces la cuestión es pensar qué es lo que me está diciendo, con qué es que más satisfechas están las personas. ¿Ok? Si vamos al nada satisfecho, pues el % más alto, aunque es mínimo, ¿verdad? Solamente 2.2, pero el más alto de todos, pues fue con el horario. ¿Okay? Así que ese fue el renglón donde menos satisfacción hay. Fíjense que también es el más bajo, no, talleres es el más bajo de muy satisfecho. Pero es de los más bajos en términos de muy satisfecho o satisfecho. ¿Okay? Y de esa manera es que entonces vamos proponiendo nuestro análisis. Consideraciones sobre las gráficas, porque eso era más de las tablas, ¿verdad? Pues con las gráficas también enriquecen el texto. No duplican texto ni tablas. Ya se los comenté antes. Si vamos a hacer una tabla, pues la vamos a hacer para unas variables, la gráfica para otras variables. No mezclamos, ¿verdad? No tenemos gráfica y tabla de todas las variables ni de todas. Vamos a tener tabla y también gráfica. Se debe omitir en las gráficas detalles distractores, ¿ok? Por lo menos cuando es una redacción escrita, académica profesional, como lo es una tesis. Para un informe, un flyer, ¿verdad?, que usted quiere poner ahí algunos datos de la investigación, pues usted lo puede hacer de otras maneras. Pero cuando es un escrito académico profesional, pues tratamos de omitir colores y distracciones. Deben ser fáciles de leer, de interpretar y comprender. Fíjense que las tablas que mostré, aún así, puede ser un poquito confuso en lo que la persona llega a saber de qué es que me están hablando. Así que tanto gráficas como tablas, en este caso se está hablando de las gráficas, pero también aplica a las tablas, ¿verdad? Tiene que ser fácil de leer, porque el tamaño y tipo de fonts, pues debe facilitar la lectura y ahí pues APA le da algunas opciones de cuáles deben ser los fonts que se deben usar, ¿verdad? Los tipos de letra. Y tienen que ser consistentes, al igual que las tablas, tienen que ser consistentes a través de todo el escrito, ¿ok? Consistentes en términos de formato. Así que si claro, esto también va a seguir APA y APA le va a decir, ¿verdad?, las especificaciones de cómo deben ser. En caso de las gráficas, no quiere decir que todas tienen que ser de barra o todas tienen que ser de pie, ¿verdad?, el pastel. No es que tengan que ser todas iguales, pero el formato en que se presentan, si va a presentar varias gráficas de pastel, pues debe presentarlas igual. ¿Okay? O sea, que todas sean, si le va a poner un poquito de 3D, que el pastel sea un poquito más gordito, pues que todas sean de esa manera, todas las que sean de pastel. Igualmente, pues todas las que sean de barra, ¿verdad? O de línea. Así que a eso se refiere con ser consistente. Puedo tener de pastel y también de barra o de línea. Aquí está un ejemplo de la recomendada al lado derecho, para cuando estamos hablando, como les dije, de un escrito académico, ¿verdad?, profesional, que se va a presentar, digamos, en una tesis, porque la otra, pues me puedo ahí como perder un poquito, me la pusieron de lado y se ve chulísima, pero no es así que debe ir en un escrito. Otros asuntos a considerar en lo que es la redacción de este informe en la investigación cuantitativa.
El destaque de variables o categorías. ¿Qué es eso? Las categorías, pues son las categorías que tienen las variables, ¿verdad? Y las variables, pues también se pueden destacar. Vamos a ver los ejemplos que les va a facilitar. Y porque eso también le facilita la lectura. La recomendación, ¿cómo se hace ese destaque? Pues la recomendación es utilizar letras itálicas. ¿Okay? Así que miren el ejemplo. Se utilizó una escala que incluyó muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho y no aplica. Eso está relacionado con la tabla que vimos ahorita. Se observó que la mayoría de los estudiantes están satisfechos o muy satisfechos. Después que dijimos cómo es esa escala, cuando yo lo empiezo a incluir dentro del escrito de mis hallazgos, pues entonces se puede poner tan de corrida la cosa que no puedo distinguir qué es lo que estoy queriendo decir, ¿verdad? Así que para eso es que yo digo que viene siendo chévere, ¿verdad? Viene siendo interesante destacar las variables y categorías. Así que ahí se destacaron cuáles eran las categorías, ¿verdad? Satisfechos o muy satisfechos con los servicios que se evaluaron. De hecho, en 4 de los 5 servicios, recuerdan que la tabla tenía 5 servicios, más de la mitad se expresó muy satisfecho y entonces los servicios que vienen siendo las variables, pues también están destacados en letras itálicas. Atención recibida, equipo disponible, programados disponibles y horario. Otro asunto pertinente al informe de investigación, el lenguaje inclusivo. ¿Okay? Así que deben utilizar lenguaje inclusivo siempre que sea posible dentro de su investigación, especialmente si en la investigación participaron mujeres, hombres o personas que no se identifican con género binario, que deben ver guías de lenguaje inclusivo no sexista para que se orienten de cómo utilizar el tipo de lenguaje inclusivo que les interesa utilizar. En términos de APA, pues tienen que utilizar la versión más reciente del manual de la American Psychological Association para presentar su escrito. Saben que estamos en la versión número 7. No obstante, se da prioridad a la guía, ¿verdad?, que ofrece la entidad a la cual usted está presentando el trabajo. Así que si es de la Escuela Graduada de Trabajo Social, que las que vi por ahí ahorita pues son de nuestra escuela, va a dar prioridad a lo que la escuela les dice, ¿verdad?, de cómo se debe presentar ese informe de investigación. Aunque pues la escuela dice que usen APA, pero quizás hay algunos detalles en lo que les dice que se haga de otra manera. También otro asunto importante o pertinente es que se resalten itálicas, ¿verdad?, en los escritos, digamos, de tesis, de investigación, el texto que es en inglés. Si estamos escribiendo en español y de momento vamos a introducir algo en inglés o un título, ¿verdad?, o quizás algún extracto de algo, pues se resalte con itálicas. También se resaltan en itálicas los títulos de libros, los nombres de organizaciones particulares. Así que esos aspectos cuando se presenten en la investigación, ¿verdad?, cuando se presenten en el escrito, deben aparecer con letras itálicas, debe aparecer resaltado, ¿verdad?, indicado de esa manera. Deben limitar el uso de negrillas. Según APA, solamente se utilizan las negrillas, ¿verdad?, que viene siendo el bold, en los encabezados. Solo ahí vamos a utilizar negrillas. ¿Qué son los encabezados? Pues los subtítulos y títulos que presentamos en la redacción. Eso es todo con esta presentación.